par de anuncios parroquiales antes de iniciar. Les recordamos que en este foro no se permiten alimentos ni bebidas, así que contamos con ustedes para no introducirlos a este foro. También les invitamos a que visiten los stands de Fundación Tlaloc con unos de sus proyectos en el que mujeres otomís traen bolsas de diferentes tamaños hechas con material reciclado, y el stand de Maui, una cooperativa que trajo hortalizas de la Chinampa de San Gregorio, así como miel, cereales, pastas, quesos y muchas cosas ricas directas del productor. Y bueno, sin más, para la presentación del libro Seguimos de Pie, nos acompaña Alfredo Ríos, mejor conocido como El Profe. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto tremendo estar aquí con ustedes y poder platicarles de qué va este libro que le tenemos mucho cariño y mucho respeto dentro de Pictoline. Bueno, como ya me presentaron, efectivamente me dicen El Profe, me llamo Alfredo, pero ustedes me pueden llamar como lo prefieran. Soy parte del equipo editorial de Pictoline y soy ilustrador y estuve involucrado en la realización de este proyecto. Entonces, bueno, seguimos de pie. Pues todos tenemos anécdotas sobre ese día que, como una coincidencia pues terrible, pasó el mismo día que en el 85. Ese día nosotros nos agarró trabajando en la oficina y individualmente uno crece escuchando las historias de los abuelos, de los papás que estuvieron ahí, crece escuchando las historias. Y aún así nunca termina de ser empático, justo porque aunque uno lo intenta y claro, o sea, respeta esas historias, nunca termina de dimensionar lo que pasó, incluso viendo las fotos que fueron, bueno, que dejan registro de que fue muy impactante todo lo que pasó. Y bueno, ese día quedamos todos impactados porque lo estábamos viviendo ahora nosotros. Ese día salimos, nos tocó salir de la oficina. Hubo momentos de pánico en el que ya sentíamos que íbamos que se nos iba a venir abajo el edificio, y en algún momento pues ya corrimos porque se sentía ya muy fuerte, y lo primero que vimos fue que al lado se había caído una estructura. En ese momento corrimos, estuvimos ayudando con las pocas personas que en el inicio estábamos, y estábamos muy preocupados porque creíamos que había quedado niños abajo de una estructura de un jardín de niños. Afortunadamente no había nadie ahí, y eso fue en la tarde, y de ahí cada quien se fue a su casa, pero justo con el sentimiento de, bueno, pues ya ahorita ya no vamos a poder trabajar, pues vámonos a nuestras casas y desde ahí vemos qué podemos hacer. Y yo iba con este shock, todavía no dimensionaba lo que había pasado, pero sí iba caminando a mi casa y en el camino vi muchas casas que estaban cuarteadas. Vi que cada vez había más gente fuera, había ambulancias, los carros ya no se movían, y yo como que seguía en ese shock de sí está pasando, sí es real, pero no sentía todavía como temor, simplemente estaba pues en shock, y todos mis compañeros tenían el mismo sentimiento. Llegué a mi casa, a su casa, y lo primero que hice fue prender las noticias para ver qué tanto había pasado, porque no había ni siquiera internet para comunicarse ni revisar en redes sociales qué estaba pasando. Entonces, pues nada, todos llegamos a ver las noticias, y entonces fue cuando empezamos a tener el golpe de realidad de que lo que había pasado no había sido nada más local, sino que había afectado a otros estados como Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca, y que en varios lugares pues había sido igual o peor la situación. Y bueno, decidimos que no había momento para detenernos pues no había realmente un momento para detenerse y lamentarse. Creímos que nuestra responsabilidad como comunicólogos era pues comunicar y que la gente se pudiera sumar a esta ayuda viendo que no había organización o tanta organización. Entonces, pues hicimos lo que hacemos en Pictoline, y la primera publicación que hicimos fue esta, en donde está el águila con el corazón. Esa la hicimos en la noche, y era sobre si tú querías ayudar, cómo lo podías hacer, en dónde tenías que dirigirte, qué números de cuenta había, qué era lo primero como el primer sentimiento de reacción de quiero ayudar. Ahorita no puedes salir a la calle, pero cómo lo puedes hacer estando desde tu hogar, o si no estás en México, cómo puedes apoyar.
Entonces esa fue la primera publicación. Y de ahí en adelante nos dimos a la tarea de estar en la mañana haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es comunicar a través de la imagen. Y en las tareas pues nos dedicamos a, pues cada quien en sus labores ya físicas, a ver en dónde poder ir a ayudar. Nos dedicamos a dar difusión sobre cómo ubicar ayuda, en dónde podías sumarte como voluntario y qué podías llevar, qué podías hacer. Esos son unos ejemplos de publicaciones que tuvimos durante esos días. Y también ayudamos a las personas a identificar si su hogar o su vivienda tenía grietas, que pudiera identificar si estaba en riesgo esa persona. Y también nos dedicamos a cubrir historias que nos inspiraron durante todo ese proceso, que fue como la de Frida. Y eso fue muy, muy lindo saber que creo que nadie sabe, o muy pocos, yo me incluyo, no sabía que existían estos equipos, pero que no solamente causaron empatía, sino que reforzaron el espíritu y de pensar que eventualmente todo va a estar bien, de saber que personas y perritos nos están ayudando. Entonces fueron muchas historias que nos conmovieron al corazón y que decidimos cubrir. Un año después nos acercamos o tuvimos una colaboración con Pablo Ferri, que es un escritor, y con Alex Orozco, también escritor, para contar historias que estuvieron pasando durante el terremoto y después del terremoto, historias verdaderamente impactantes, inspiradoras, historias que nos dejaron a muchos en shock, de historias que ya había momentos en los que sobrepasaban la ficción. Y seguramente como estas historias hay miles, y seguramente muchas de ellas más impactantes incluso que las que nosotros escogimos, pero la razón por la que escogimos esas historias fue por tiempo y por recursos. Hubiera estado muy, muy bueno hacer un libro de cientos de historias, pero pues no lo podíamos hacer. Entonces, por ser recursivos, decidimos escoger estas porque abordaban una misma temática, que fue pues lo terrible del terremoto, abordado desde diferentes puntos de vista. Y bueno, en el libro participaron, somos 4 ilustradores base en Pictoline, e invitamos a 2 ilustradores más, de los que ahorita voy a mostrar su trabajo. Y la intención justo es rendir homenaje a las personas que lo perdieron todo y también a las personas que lo dieron todo. Entonces, un año después decidimos darle un empujón a esas historias y darle una salida gráfica. Está, por ejemplo, Raúl Pardo, que es ilustrador de Pictoline, y a él le tocó ilustrar una historia sobre una persona extranjera que estaba en la ciudad, le tocó el terremoto y se sumó como voluntario. Y lo que vemos en esta historia es la historia de una persona que estuvo horas esperando a que le dieran un lugar en donde poder trabajar, que para calmar los nervios hizo amigos, conoció personas con las que nunca hubiera pensado que iba a cruzar palabra, justo porque en la ciudad estamos tan acostumbrados a ver tantas personas y nadie se conoce y nadie se habla. Y esta es una historia que conmovió mucho porque te das cuenta del poder de las personas que, aunque no se conocen, y cuando están enfrentando un acontecimiento de ese tamaño, pues todas se unen y ya nadie es desconocido, todos se conocen, todos se dan la mano, no importa de dónde eres, personas que aprendas a desconfiar porque pues hacer la ciudad ya te estaban ayudando. Entonces a esto le pasó a esta persona, y hay una anécdota muy, muy tremenda dentro de este cómic en la que él narra que haciendo labor de rescate y quitando escombros empezó a llover y nadie tenía idea si la lluvia iba a ser buena o iba a ser mala para las labores de rescate. Entonces alguien dijo de que no se desesperen, todos venimos aquí a ayudar y necesitamos que, si saben la canción de Cielito Lindo, pues vamos a cantarlas todos para que quienes están sepultados sepan que aquí arriba hay 200 cabrones dispuestos a ayudarlos y los vamos a sacar. Y él narra que fue la versión del Cielito Lindo más escalofriante, pero la que más le tiene cariño, ¿no?
Y justo lo que les comentaba, que es una persona extranjera que conoce, se humanizan tanto que ya todas las personas las ves como tus hermanos, ¿no? Está esta otra historia, esta yo la ilustré, y habla sobre, esta aborda sobre el punto de vista de las personas que estuvieron repartiendo víveres, estuvieron repartiendo de todo en la ciudad y en los estados. Y también cómo le tocó ir a los centros de acopio. Esta es otra historia de Diana Peredo, ilustradora de Pictoline, y aborda el terremoto desde el punto de vista de las personas damnificadas que perdieron su hogar, que se vieron divididas porque pues, ya no tienen un hogar, entonces tienen que buscar otro lugar en donde vivir. Eso les causa conflictos y también sufrieron ahí una división de familia, ¿no? Pero personas que perdieron su hogar. Otra historia, esta está ilustrada por Iván Mallorquín, también de Pictoline, y aborda desde el punto de vista de una brigada feminista que estuvo pues en las labores también de rescate y remoción de escombros, y que estuvieron ahí defendiendo un edificio en donde estaban atrapadas trabajadoras textiles y no se querían ir de ahí, porque el ejército ya quería quitar los escombros, pero obviamente si quitaban los escombros también podía haber personas ahí atrapadas que pues iban a morir, ¿no? Pues en la remoción de escombros con las máquinas. Entonces narra la historia de estas mujeres que estuvieron ahí defendiendo ese edificio y pues el coraje que tuvieron ahí para estar aguantando horas estando trabajando, ¿no? Invitamos, aparte de Pictoline, invitamos a dos ilustradores más. Uno de ellos es Rafael Mayani. A Rafael Mayani lo conocimos porque el año pasado llevamos a cabo la Bienal de Ilustración. Nos costó mucho su trabajo y justo coincidió que nosotros estábamos ya planeando la salida de este libro. Entonces creímos que por su gráfica, por su experiencia en narración, estructura de cómics, podía sumarse y tener un lindo resultado. Entonces Rafael Mayani y narra una historia bien tremenda de unos verdaderos sobrevivientes que estaban atrapados en el edificio. El edificio se empezó a caer, empezó a colapsar piso por piso y pues ellos pues ya pues iban a quedar aplastados, pero por suerte, por lo que sea, se abre un hueco en una de las paredes y logran salirse por ahí justo cuando el edificio estaba colapsando. Otra ilustradora, esta es invitada, se llama Día Pacheco, igual la ubicamos por la Bienal de Ilustración, y el punto de vista que ella abordó fue desde el punto de vista de las personas extranjeras, organizaciones, los países extranjeros que estuvieron ayudando a México durante toda la tragedia del terremoto. Y pues narra la historia de extranjeros que nos ayudaron a sacar a personas que estaban atrapadas y bueno, aquí hay una imagen muy linda de una persona, de un rescatista japonés que lograron sacar a un perrito que estaba atrapado. Y qué lindo saber que ninguna vida es menospreciada, no porque sea animales, porque sean... creo que aquí como lo primordial era rescatar seres vivos. Pues bueno, salió la frase amigos en la adversidad, ¿cuál es de verdad? Que seguramente la recuerdan. Y bueno, el resultado de toda esta compilación de historias, de toda esta compilación de ilustradores, fue este. Bueno, ese fue el video promocional. Gracias. Ese fue el video promocional con el que sacamos el libro y lo hicimos con un profundo cariño, con un profundo respeto. Lo repito, como un homenaje para las personas que lo dieron todo
y también para las personas que lo perdieron todo, y para las personas que todavía siguen ahí, porque todavía hay personas que se dedican a la reconstrucción de viviendas. Entonces aquí podemos ver, este es el libro ya físico, es el libro impreso, y pues nada, quisiera yo concluir con una frase de un psiquiatra que habla sobre la resiliencia y que a nosotros, tanto individual y como equipo, nos ayudó mucho a salir adelante y saber que eventualmente pues, las cosas pueden pasar de estar en una terrible tragedia, pero habla sobre la capacidad humana de afrontar las cosas y salir adelante. Dice: la resiliencia es la capacidad humana de superar heridas y traumas. Más que una receta para la felicidad, es una actitud que nos ayuda a sanar daños vividos. Es un término nacido en la física. Describe algunos materiales que tras recibir un impacto recuperan su forma original. Otros se rompen, se hacen trizas y nunca regresan a su forma anterior. Una metáfora para decir que aunque la vida a veces nos quiebra, resistimos, reparamos los daños y seguimos adelante. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto se las puedo responder. ¿Los recursos que recibes del libro son donados a otro o son para nosotros? Sí, los recursos que recibimos de libros son donados a Ruta Cívica y ellos se encargan de distribuir las ganancias a los lugares bueno, ellos tienen un conocimiento más amplio de dónde se necesita y en qué momento. Entonces nosotros decidimos que la mejor forma de dar esos recursos era a través de ellos y bueno, pues todas las ganancias fueron directamente para labores pues de mejoras de viviendas, de diferentes actividades, pero siempre en pro de la ciudadanía. Hola. Hola. Qué lindo homenaje y trabajo. Creo que todavía se me hace así como chinita la piel, ¿no? Cada vez que alguien trata de rescatar un poquito lo que se vivió. Les quería preguntar, si bien el libro es una respuesta un tanto reactiva, por así decirlo, a todo lo que surgió y a las experiencias de diferentes personas, ¿han considerado o dentro de Pictoline tienen como una línea de trabajo para hacerlo, no sé, cada año, al menos en cada Día Internacional de Reducción de Riesgos de Desastre o 19 de septiembre? O sea, ¿hay algo que se dé para dar continuidad como al tema o solamente fue como una intervención? Digo, sé que hay siempre como infografías y demás imágenes de Pictoline, pero ¿hay como una línea ya pausada, como establecida para este tema? No lo hay. Siempre damos un foco a eso porque es algo que creemos que es muy importante abordar. Y lo hacemos, yo creo que lo vamos a hacer cada año. Por ejemplo, el año que ocurrió sacamos un PIN y la finalidad era igual recolectar recursos para donarlos. Y el año pasado, a un año, ya que se ha cumplido un año, esta fue como nuestra manera de seguirle dando visión y que no se olvidara y fortalecer justo como el espíritu de empatía y fortalecer el espíritu de colaboración a través de la inspiración de estas historias. Entonces tal cual no hay un equipo, el equipo está compuesto siempre por el equipo editorial y los ilustradores y siempre nos juntamos y planteamos ideas para ver qué podemos hacer, pero siempre tiene un foco ahí, una luz encendida y siempre lo vamos a tener en cuenta. ¿Alguien más? Para un proyecto de gobierno. Donde el no se olvide es estar listos para en cualquier momento de esta manera infográfica, estar listos para una eventualidad. ¿No los han buscado? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que al principio no te escuché. Sí, los han buscado en gobierno para exactamente estar siempre listos ante una eventualidad. Para llegar a comunicar, ¿no?, qué necesitamos hacer y no fue ese desorden que fuimos agarrando piezas en el camino todos para tratar de ayudar, sino que todos estar listos y preparados, tanto gobierno como ciudadanos, en participar. Ok. La verdad yo desconozco esa parte la ven más personas que están en contacto con relaciones más públicas, pero lo que sí es que nosotros siempre estamos abiertos a que si es por el bien de
de la información, porque justo comprendemos y entendemos la importancia de que las personas estén informadas, pues lo vamos a hacer con mucho gusto, ¿no? ¿Alguien más? Hola. Hola. Ya en el momento del sismo, ya después cuando empezaron a sacar las infografías, ¿cómo fue el proceso de verificación de información? Porque pues hubo un revoltijo de se dicen, no se dicen, ¿cómo saber si esa información de verdad es verídica? Ya, sí, como tú dices, en el momento todo el mundo quiere ayudar y sí recuerdo que hubo momentos en los que no sabía si la información era real o no, y nació, por ejemplo, el verificado 19C, que justo nació por el esfuerzo de ya organizar toda la información que estaba viendo y ya de verdad saber en qué podías confiar. Nosotros de entradas tenemos un equipo que se encarga de corroborar que la información sea verídica. Nunca sacamos algo que no sea completamente cierto, y siempre procuramos tener personas que están checando la información y que haga contactos con personas que están ya más movidas dentro de instituciones, organizaciones, y que ellas mismas nos puedan corroborar la información que estamos recibiendo. Entonces sí, cuando teníamos información de podías donar aquí o se necesita acá, siempre era como de tenemos esta información, la puedes doble checar, y ya que teníamos el go, se hace la infografía y se publica, y siempre la infografía pasaba primero antes a ojos de las personas que están muy involucradas y que verdaderamente lo saben, para nosotros estar seguros de que no estábamos diciendo una imprecisión, justo porque en el momento que necesitas ayudar en la tragedia, la veracidad de la información pues es muy importante, y eso apostamos siempre. Si no podemos comprar el libro hoy o mañana durante el festival, ¿dónde más podemos encontrarlo? El libro lo pueden encontrar en la increíble librería, y ahí está. Y próximamente va a estar en una tienda de Pictoline, que ya seguramente se va a comunicar su apertura, y ahí va a estar el libro. Y hay una versión digital que pueden descargar de Gumroad. Es una plataforma digital en donde solamente necesitan poner su correo electrónico, que es a donde les van a mandar el cómic, el libro, y ahí hacen una donación voluntaria, se descarga y pues listo. Esa es la versión digital. La versión física, repito, es aquí, en la increíble librería, y en el futuro va a estar en una tienda ya de Pictoline. ¿Cuál es la dirección de la librería? La dirección de la librería está sobre Jalapa, está a 2 cuadras de acá, es sobre Jalapa y... perdón, Guanajuato y Chihuahua. Está a 2 cuadras acá, muy cerca. Yo quería decir que yo lo vi cuando lo sacaron, el 19 de septiembre, cuando fue el aniversario, y no estaba en la Ciudad de México, estaba lejos, y la verdad es que sí me conmovió profundamente todas las historias. Creo que además refleja mucho de cómo es actualmente la cultura, muy visual, muy de historias, de contarla, y me acuerdo así estar lejos y haber visto esto y decir, no, pues es que me acercó mucho a donde estaba y cómo se vive la tragedia. Y bueno, como al ser parte de Verificado también, esas primeras ilustraciones que ayudaron a explicarle a mucha gente lo que estábamos haciendo, ¿no? Que no era muy fácil decir, y entonces era te mando la ilustración de Pictoline y entiéndele ahí para que veas qué estamos haciendo. Y pues bueno, agradecerte a nombre también de Ruta Cívica, porque nosotros hemos estado, vamos a recibir todavía las utilidades de esto, y lo que queremos hacer es justamente usar este dinero para fortalecer procesos de organización social en Tláhuac y en Xochimilco, que nos parece que es donde más se necesita, y que justamente no es tanto las casas, sino la organización social y el proceso comunitario que apoyamos. Bueno, pues muchas gracias. Y de parte del equipo de Pictoline, nosotros también nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado con ustedes. Y pues nada, pues qué bueno que haya salido para algo, un bien común. Gracias. Bueno, yo quiero sugerir o preguntar, o no sé cómo
Sí. Yo vuelvo otra vez a mi pueblo, a lo mejor. Yo oí en alguna ocasión que dijeron que ya San Gregorio estaba muy mencionado y que ya mencionaran a los otros pueblos, pero creo que ninguno de los otros pueblos de Xochimilco salió tan afectado como San Gregorio. Sin embargo, la dimensión del problema que hace ratito trataba de comentar o de que se tomara conciencia no solo de el licenciado Cravioto, sino de todos nosotros como ciudadanos aquí de la Ciudad de México, es de la importancia que tiene esa región de la Ciudad de México en cuanto a producción de verduras y en cuanto al agua misma, porque de allá surtimos mucho tiempo a gran parte de la ciudad, ahorita ya es menos, porque también ya nosotros tenemos poca agua. Mi pregunta es en el sentido de qué se necesitaría para que nosotros también fuimos damnificados, se pudiera hacer una historia alrededor, a lo mejor ya no tanto del sismo y sí de crear un poquito de conciencia social en cuanto a la repercusión que tiene ahorita Xochimilco con todo los problemas que salieron a flor de piel a partir del sismo y que son la pérdida del ejido, porque están echando mucho cascajo en el ejido allá en esa zona, no solo de San Gregorio, sino abarca parte de Tláhuac, Xochimilco, el agua que está perdiéndose, se está acabando, la producción, que ahorita trajeron rabanitos y lechuga de allá de Xochimilco, pues cada vez menos. Nosotros teníamos una producción muy grande que hasta daba para regalar, no para vender, y ahorita los productores están en una necesidad muy fuerte de levantar la economía local. El mercado está muy triste, la gente pues decayó mucho su economía. ¿Qué se necesitaría o cómo podríamos hacerle para que se utilizara este medio de información? Como dijo aquí la compañera, sensibilizó mucho, nosotros lo vivimos, pero estamos viendo las historias de otros lugares en donde pues, nos solidarizamos con ello. ¿De qué manera podríamos hacer llegar esta oportunidad allá, hacia esa región? Ok. Bueno, nosotros dentro de Pictoline tenemos un equipo que es quien hace la conexión con el exterior, y ustedes se pueden acercar, pueden escribir también a Pictoline o proponerlo a través también de organizaciones como Ruta Cívica o organizaciones que están para eso, ¿no? Pues para ayudar. Pero básicamente lo que se necesita pues es acercarse, ¿no? Creo que aunque nosotros tratamos también de cubrir tantos lugares y tener conocimiento de todo lo que pasó, pues a veces nos resulta imposible saber todo lo que está pasando, no nada más en la ciudad, sino en diferentes estados. Pero para eso haría falta solamente acercarse, y nosotros pues con gusto estamos dispuestos a colaborar. Simplemente es cosa pueden escribirnos o acercarse a las organizaciones y a través de ahí se puede hacer un enlace. Pero estamos abiertos a darle difusión, justo para que haya conciencia sobre la importancia del lugar en donde están. ¿A qué correo podemos escribirte o escribirles? ¿Me ayudas? Es alo@pictoline.com. Ahí pueden... Ajá, HALO @pictoline.com, y ese es como el primer contacto. ¿Sin H? Sí, ¿me lo corroboras? ¿Sabes? Se los corroboro y se los digo mejor. ¿Sí? En la página que dijiste para solicitarlo por en digital, ¿nos podrías indicar, por favor? ¿Sí? Sí, se puede, sí. Es Gumroad y es Pictoline. Sí, ya ahorita se las van a poner aquí para que la puedan ver. Es una plataforma muy segura. Lo que necesita nada más es tener un correo electrónico. Lo que va a pasar es que se meten a la página de Gumroad, le pican a donde está el PDF del libro y ahí inmediatamente les va a preguntar por un correo, que es en donde les va a mandar el libro. Entonces en una parte
hay una parte opcional para que ustedes pongan una donación voluntaria y ya, ponen pagar y en segundos pues ya lo tienen en su correo y ya solamente es cuestión de descargarlo. Ahorita si me ayudan con la página de Gumroad para que también la vean y la conozcan y se familiaricen con la página. Bueno, mientras eso pasa, ¿alguien tiene una duda, una pregunta? Ahorita viendo un poquito como el lenguaje de las ilustraciones, me llama la atención de que, bueno, al menos de la primera impresión que me da es que no trata una revictimización a partir de las mismas imágenes, que puede ser muy fácil también, ¿no? Como de hacerlo aún mucho más dramático. Mi pregunta es si tuvieron como algún acompañamiento o discutieron como en equipo o con cada ilustrador si se veía más dramático, porque en algunas ilustraciones ahorita venía así como de ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no proponernos? O sea, venía ya un lenguaje más propositivo que no... Entonces, nada, mi pregunta es así, curiosidad de si hubo como una discusión al respecto. Sí, digo, también tiene que ver con la selección de ilustradores y el estilo que iban a manejar. Siempre la ilustración y el estilo, cómo abordas un tema y la salida gráfica que le des a través de la ilustración va a repercutir mucho en cómo la gente va a reaccionar ante una historia. Entonces, por ejemplo, muchos tuvimos retos dentro de Pictoline porque implicaba que la persona que se encarga más de ilustrar cosas cómicas tuviera que desarrollar un estilo para este tipo de historias. Hay historias que necesitan, como este libro, todo el respeto que se merece, y no podías hacer una ilustración pues cómica, ¿no? Porque no va con el mood del libro. Y entonces para varios de nosotros tuvimos ese reto de replantear nuestro estilo gráfico, sacar una propuesta de estilo, nos juntamos en equipo y saber si era un estilo gráfico adecuado, y ya que todos estaban aprobados, pues ya nos fuimos a ilustrar. Pero sí, justo hubo una adaptación de estilos en mi caso, por ejemplo, y de otros de Pictoline. Y en el caso de Mayani, pues ya es una persona que su estilo ya estaba muy bien para ese tipo de historias, y en el caso de Di Pacheco también lleva una persona que para ese tipo de historia su estilo gráfico se acomodaba muy bien. Bueno, ese es el sitio, es Gumroad, así se escribe, .com/Pictoline, y ahí van a encontrar diferentes opciones. Y la de seguimos de pie es esta de acá. Le pican y le pueden agregar al carrito, y ahí pueden poner cuánto quieren donar, y después les va a pedir un correo electrónico, lo ingresan y pues eso es todo. En realidad es muy fácil obtenerlo, y solamente pues tienen que ir a su correo y descargarlo, y así es como se obtiene el libro digitalmente. Se puede descargar gratis. Obviamente ahí la intención es pues, que lo puedan tener de forma digital, y pues si hay una donación, pues hay una donación, y la donación igual se va a Ruta Cívica. Pero sí, el sitio justo lo ponemos así porque nadie está obligado tampoco, ¿no? a poner algo, pero pues sería lo ideal. ¿Alguna otra duda, un comentario, una pregunta? ¿No? Están checando para lo de la donación, ¿es en pesos o en dólares? Porque estoy viendo que marca ahí dólares. ¿Sí? La parte de la donación marca, pero no especifica al principio si está en pesos o en dólares. ¿Cómo es el cargo? Porque pues eso lo tendrán que checar en la página de Gumroad, ya dice, sí, dependiendo de la configuración. Ahí estoy y lo estoy checando, y por eso es que me surgió la duda, porque marca la cantidad y marca dólares. Ok, seguramente dentro de Gumroad a lo mejor hay una opción en configuración en donde ya te indicará si es dólar o pesos, pero esa es una buena anotación. Yo no sabría decirte si depende del buscador también, como lo abras te lo va a marcar en pesos o dólares, pero yo creo que es cuestión de checar cómo está configurado Gumroad. Algunas te abren en pesos y algunas te abren en dólares.
Aquí está el correo para quienes preguntaban. Señora, aquí está el correo. Si quieren hacer ese acercamiento y bueno, nos pueden escribir de este lado y las personas que también estén interesadas pues lo pueden hacer a través de... Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por la paciencia, gracias por haberme escuchado y para nosotros es un gusto haber estado aquí en esta carrera. Gracias.